Pues muy buenas tardes a todos los que nos han estado acompañando y nos acompañan en este momento en el episodio número 9 de Verbo con Misura. El día de hoy tenemos un episodio, yo creo que bastante importante, bastante emocionante, que tratamos, o ya teníamos en papel desde que planeamos este ciclo de entrevistas, Verbo con Misura, para que viniera la gran escritora mexicana Brenda Navarro, que como, bueno, tal vez muchos de ustedes ya la conocen, creo que es una de las rockstar del momento de la literatura mexicana. Ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, ha estudiado también un diplomado de género en la Universidad de Barcelona, creo que está bien, allá en España, y bueno, tiene 2 novelas, que yo creo que con solo 2 novelas, como hizo Rulfo, ¿no? Ya tiene un buen legado. Bueno, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Nah, está perfecto. Sí. Son 2 novelas muy buenas que por ahí Casas Vacías de Brenda Navarro. Es muy, muy buena esa novela. Yo creo que fue una gran revelación. Y luego nos sorprendiste con Ceniza, ¿no? Con la de Ceniza en la boca, que está. Y pues yo creo que antes de continuar o cualquier otra cosa, preguntarte, Brenda Navarro, ¿cómo estás el día de hoy, esta tarde? No sé si es noche, pero por allá. Es ¿Cómo estás noche, este día? son 10:30 de la noche aquí en Madrid y estoy muy contenta de poder conversar contigo. Tú y yo hemos coincidido en otros espacios y siempre me has parecido una persona muy involucrada con la literatura, así que me da muchísimo gusto conversar. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que ya extrañaba esas charlas que teníamos que eran jornadas de literatura en Iberoamérica, creo que era el título correcto, en la Cátedra Carlos Fuentes, hace ya que 2 años, Yo y creo que pues sí. fue muy, muy prolífica, ¿no? Yo creo que trajiste tantos autores que pudimos conocer. Tuve la oportunidad de por fin conocer a Edmundo Pasolán a partir de ese seminario, y Sí. ahora al menos me sigue en Twitter, creo que es un gran momento. Y bueno, pues si quieres comenzamos de una vez, ¿no? Me Sí. gustaría quizá que nos contaras un poco de tus inicios en la literatura, de en los cuentos quizá, o en esta novela, cómo surgió, y si has publicado en revistas, ya que como somos una revista nos interesa esos primeros pasos, porque al menos yo te tengo presente desde esta antología de la Sí. República de los Lobos de García Gil. Entonces, te dejo que nos cuentes un poco cómo fueron tus primeros pasos. Sí, yo creo que lo primero que me publicaron de forma impresa fue en una antología también de Sogén Puebla, en el que se llama El último que apaga la luz, y era un cuento, yo creo que mucho más cercano como a Rulfo, porque una siempre empieza queriendo escribir como los escritores o escritoras que más admira, y luego sí que hacía como había algunas publicaciones con amigos online, pero nunca pensé como dedicarme a escribir de forma, digamos, continua o pensaba que pudiese ser una profesión en absoluto. Al contrario, era más bien como que yo sentía que por mi contexto iba a ser difícil y porque no tenía como los espacios necesarios como para poder relacionarme como con gente que estuviera involucrada en la literatura. Pero yo sí creo que cuando una persona está como convocada a hacer algo de su vida, siempre encuentra como las distintas maneras o los distintos caminos y eso fue lo que me pasó. Lo que yo tenía también era como varios amigos escritores y escritoras por diferentes razones, porque era lectora profesional, por, digamos, por amigos en común y varios de ellos siempre me estaban preguntando, bueno, ¿y tu novela para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? Y Casas Vacías yo creo que fue eh, una forma de demostrarme a mí misma si era capaz de escribir una novela, de saber mantener la atención, de saber contar una historia que llamara, digamos, que tuviera un interés no solamente en el tema, sino también a la hora de irlo construyendo, porque yo digo qué es lo que pasa en Casas Vacías en el minuto 1, digámoslo así, y entonces como que el reto es saber si puedes mantener a las lectoras o a los lectores interesados en el desarrollo, ¿no? Y bueno, creo que salió muy bien. A mí me ha ido fenomenal, ¿no? Cada quien tendrá la lectura que quiera sobre la novela, pero Casas Vacías justamente a mí me abrió muchísimos espacios para dedicarme, digamos, de lleno a la literatura. Sí, tienes razón. Me gusta esto que mencionas como que lo dijiste por un reto, porque me parece que no solo es un reto tal vez de escritura, sino también un reto de lectura, ver estos 2 puntos de vista y contrastarlos, ¿no? Yo creo que estos 2 puntos de vista de Casas Vacías es uno de los atractivos y me hace recordar precisamente algo que nos solías decir en el seminario, bueno, en esas jornadas, que sería muy interesante en la narrativa pensar en qué nos está haciendo, ¿no? Como decir, Sí. justo, hay novelas de esto, hay novelas de aquello, pero hay un tema que no se esté trabajando y creo que Casas Vacías vino a poner el énfasis en uno de estos temas, ¿no? Que es difícil,
que no creo que tenga una salida fácil o moral, ¿no? Moralmente aceptable de ningún modo, y poner las dos voces, ¿no? Porque las dos voces tienen sus problemas, ¿no? De maternidad ahí, ¿no? De su relación, es muy tormentosa. Y llegó como que en el momento en donde todo el mundo tenía ganas de leer algo así, que lo sembrara, que fuera más allá de cruel, que fuera honesto, ¿no? Yo creo que algo muy interesante del libro, y que no sé, nos podrías contar un poco cómo desarrollaste ese trabajo, de las personalidades que están muy bien logradas, son dos personalidades muy diferentes, y son personalidades que parece que son muy sinceras porque cuentan cosas que creo que no cualquier persona estaría mmm, de acuerdo en contar, ¿no? En confesar. Entonces, claro, que ayuda un poco el formato, ¿no? Que parece como diario, pero bueno, no sé si nos quisieras contar un poco en la profundización de estos personajes que son muy interesantes. Sí, yo no fui consciente de esto que te voy a decir mientras escribía la novela, pero después ya conversando con colegas míos me di cuenta de que a mí el libro Los hijos de Sánchez de Oscar Luis me marcó muchísimo, ¿no? Que es este libro etnográfico que habla sobre la pobreza en México a mitades del siglo XX en la ciudad, justamente, que es, digamos, un estudio etnológico que levanta como un testimonio, pero que es contado en primera persona por los hijos de Sánchez, ¿no? Que son cuatro, dos hombres y dos mujeres. Y yo lo leí desde que era niña, no en un afán de decir, uy, qué intelectual soy, sino porque justamente la oralidad que tiene este libro me influyó muchísimo, me impactó como en tratar de entender cómo un libro podría tener un poco la misma forma de expresarse que pudiese tener mi vecino o mi primo o lo que sea, ¿no? Como personas cercanas. Y yo creo que cuando escribí Casas Vacías, al menos el primer borrador que yo le enseñé a Yuri Herrera en su momento, lo que me contó él como primer comentario así como muy crítico fue, estas dos voces se parecen, hay que trabajar en ellas, ¿no? Y entonces, cuando empecé a escribir la segunda voz, yo creo que me influencié mucho por Oscar Luis y por cómo Consuelo y Marta de los hijos de Sánchez van contando sus cosas un poco de una forma, digamos, confesional, como si alguien les hubiera dicho, tienes que decirnos tu verdad en este momento, y ellas en ese momento fuesen conscientes, digamos, de su lugar en el mundo, de la forma en la que han sido violentadas y de la forma en las que ellas han tenido que responder, ¿no? Versus la primera voz de Casas Vacías, que es un poco mucho más desde mi punto de vista, meditada, racional, que respira mucho, que está pensando justamente qué palabra va a utilizar, por qué la va a utilizar, digamos un poco, yo diría, más elaborada incluso en términos de la construcción de una verdad. Y yo creo que ahí pues, como que fue la gran diferencia de lo que era el primer borrador a lo que ya es la novela. Y no sé, o sea, yo creo que siempre tuve como la sensación, por supuesto, ahora suena muy absurdo porque, claro, digamos, el conflicto de las dos mujeres es Daniel Leonel, ¿no? O sea, su propia maternidad, pero yo siempre lo pensé mientras escribía que se trataba de dos personajes que eran dos personajes que estaban desapareciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, que conforme se iban haciendo adultas empezaban a ser la hija de, la pareja de, ¿no? O sea, siempre iban como perdiendo su individualidad porque un poco yo creo que eso es lo que sucede, yo creo que en todas las sociedades, pero hablando específicamente de la mexicana, sí creo que hay una forma de habitar las maternidades en México que es muy dolorosa, que es muy indolente de parte del propio Estado, de las propias estructuras de poder, y me interesaba como meterme, me gusta tu palabra honesta, de forma honesta en esos pensamientos, y lo que descubrí con las lectoras era eso, ¿no? Un poco que yo creí eh, por mi propio contexto, que todas las mujeres teníamos la oportunidad de contar nuestras cosas, digamos, de una forma sencilla, pero también como con sinceridad. Y de lo que me di cuenta es que no, que las lectoras me han dicho que en muchos espacios, en muchos lugares, hablar de las maternidades sigue siendo un gran problema. Y ahí también entendí un poco como mi privilegio, como de decir, he crecido y he habitado espacios en los que yo sí que puedo hablar de ser mamá o de ser mujer o de lo que sea sin muchos tapujos, aunque podría decirte que actualmente en mi contexto de vida actual, sí me parece que cada vez hay una presión muchísimo más grande en cómo una persona que, digamos, tiene un trabajo profesional como el ser escritora, que te mandan a muchos lugares, te cobra muchísima factura en términos de relaciones afectivas. Y eso me resulta interesante y podría ser para otra novela, aunque no lo voy a hacer.
Ok, pues me parece bastante interesante todo eso que nos estás mencionando, pero quiero destacar, bueno, de entre todas las cosas que me parecen interesantes, lo de la voz y la oralidad, ¿no? Porque ya mencionaste a Ok. Rulfo, que fue como uno de los primeros inicios, uno de tus primeros ejes, ¿no? Y luego acabas de mencionar este libro de Luis, que también tiene mucho manejo de oralidad, ¿no? Entonces, es algo que yo pensé sobre todo en tu segunda novela, cuando la empecé a leer, dije, me recuerda mucho este estilo verborreico de Daniel Sada, me recuerda también mucho, no sé, el inicio de El amante, ¿qué? De Janis Joplin, ¿no? De Elmer Mendoza, o sea, ese estilo, esa Sí. musicalidad que me encanta, que es lo que mucho analiza Carlos Velázquez, ¿no? Que dice, es que en ese párrafo tú puedes ver un poco diálogo popular, puedes ver también en ese mismo párrafo un comercial, un estribillo de una canción, ¿no? Un dicho popular, toda la oralidad, todo lo que podemos escuchar, ¿no? Como si hubiera pasado un fonógrafo, bueno, una radio o un teléfono grabando, captara todo lo que captara y estuviera ahí en un párrafo que no solamente es sonoro, sino que también es muy musical, ¿no? Como que fluye bastante bien y uno puede seguir leyendo y quiere más, que me pareció bastante, mucho más trabajado este estilo. No sé si nos quisieras contar, bueno, ya nos habías mencionado una vez, pero ahora en este canal, ¿cómo fuiste Sí. llegando a este estilo, no? Como que suena muy encadenado, muy bien armado. Sí, y me resulta interesante que menciones justo a Carlos Velázquez porque ahora lo he estado releyendo por otro tipo de lectura que estoy haciendo y Carlos Velázquez hizo un prólogo para José Agustín, que también es un escritor que nos ha marcado a muchísimas personas de muchísimas generaciones, justamente también por este atrevimiento a utilizar un lenguaje como muy local y como muy juguetón. Y a mí eso es lo que me interesa de la literatura en general, ¿no? O sea, encontrarme una historia bien construida, en eso soy como súper clásica, me gusta que haya como un desarrollo, si me dicen que es una novela, me gusta que sea una novela, si me dicen esto es un género híbrido, también me gusta que responda a eso. Y hay veces que las escritoras o los escritores dicen, no tengo idea de qué es esto, y digo, bueno, está bien, ¿no? Pero sí soy como muy estricta y siempre estoy buscando la forma en que las personas están siempre utilizando el lenguaje porque me parece que el lenguaje realmente te configura, ¿no? Y justamente en Ceniza en la boca yo sentía, además como de lo que estás diciendo de la musicalidad, de la forma en la que en un solo párrafo puedes estar conectando un montón de cosas, sentía que era como mi oportunidad eh, uno, como de poder jugar con mi propio ritmo, con mi propia voz, con la forma en la que yo habitaba las mismas palabras o las palabras me habitaban a mí, porque cuando tú vives fuera, digamos, del contexto o de tu lengua madre, siempre te estás conflictuando, ¿no? ¿Qué palabra uso? ¿Qué palabra me van a corregir en este lugar? ¿Qué palabra me van a decir que estoy tropicalizando? ¿No? Es decir, ya cuando estás fuera de tu lugar en el que la lengua materna era como lo que se vivía, hay una relación con el lenguaje muchísimo más estrecha. Y en Ceniza en la boca yo traté como un poco de apostar a hacer una especie de lenguaje latinoamericano en el que mezclo, pues yo diría que lo chilango, ¿no? Con lo boliviano, con lo argentino, con lo catalán, con el inglés, ¿no? O sea, estoy tratando como de jugar con esta idea de que no necesitamos ser tan estrictos en ese sentido, sino que justo todas las palabras pueden ir componiendo esta musicalidad de la que tú hablas. Y para mí, yo creo que es una canción fallida en el sentido de que es arrítmica, pero Casas Vacías para mí es una canción que va como subiendo de tono, bajando, repitiéndose. Alguna vez creo que hice el ejercicio justamente cuando eh, hice el audiobook, de ver justamente como las frecuencias y sí se veía así como mi intención, ¿no? De que fuera como un movimiento continuo y yo no sé si la historia está bien contada, está bien lograda, pero en el sentido de una musicalidad arrítmica, creo que funcionó para mí y me gusta un montón que eso sea un tema de conversación cuando estoy hablando de ceniza en la boca, porque es como mi tema, ¿no? O sea, me encanta estar hablando y esta palabra se puso así, y esta palabra no tenía que ir con punto, y estas cosas, porque para eso, para eso nos leen, quiero creer. Sí, sabes lo que estaba pensando justo ahorita, que es una de las marcas de oralidad que están presentes quizá por la forma que tú nos llegaste a contar también, como ibas escribiendo, porque no te sentaste solamente a escribirla y tengo una hora para escribirla, sino que, bueno, ahorita nos puedes contar un poco. Yo creo que esa Sí. actividad que tú realizaste para escribir esta novela
me recuerda muchísimo a lo que es el inicio de estos grandes cantares de juglares, ¿no? Que es en la cotidianidad y por las rimas y por las palabras que uno va recordando y las frases, puedes recuperar el hilo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos quisieras contar ese episodio que para mí es vital para esta novela. Sí, o sea, yo estaba como pensando, o sea, yo soy como muy fan de los músicos porque yo no sé ni siquiera leer música, ¿no? De hecho, ni siquiera sé en este momento actual de nuestra existencia, 28 de agosto, a mis 10:44 de la noche, ni siquiera me acuerdo cuántas notas musicales hay, ¿no? O sea, mi conocimiento de la música es totalmente nulo, digamos, digamos, sensorial, por decirlo de alguna manera. Y yo como que me enamoré de una canción, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero que es de un cantante que se llama Thiago Petit, que tiene, creo que es samba, algo así, tiene una especie de ópera que se llama Orfeo, y que cuando escuché todo el libro, el disco completo me dejó bastante impactada por la forma en la que él justamente experimenta con los clásicos y él busca poner un Orfeo en el Brasil de Bolsonaro, y digamos repensarlo, ¿no? Y yo me quedé pensando mucho en eso, versus mi obsesión con Vampire Weekend, ¿no? Que tengo. Y entonces pensaba, ¿qué pasa si trato de escribir una versión actualizada del siglo XXI de una Orfeo urbana, digamos, globalizada, que está cantando una canción triste acerca de la muerte de la persona que más ama y a la que quiso salvar, digamos, pero que esa persona decidió, digamos, voltear y morir, ¿no? Y me pareció muy interesante utilizarlo con Vampire Weekend porque para mí Vampire Weekend es una especie de crítica y enaltecimiento a la vez del sueño americano, ergo sueño europeo, que es justamente cuando te enamoras o vives para el capitalismo, pues pasan cosas, ¿no? Y la música de Vampire Weekend en ese sentido me parece un gran juego porque es como muy juguetona, ¿no? Siempre está buscando muchas cosas con los ritmos y con los instrumentos y a la vez tiene frases o letras que pueden parecer sumamente inocentes, pero que son sumamente políticas, y me parecía como una gran contradicción, y una gran contradicción de mi parte, porque yo estoy como en contra del sueño americano y europeo, y a la vez me fascina ese tipo de situaciones. Entonces, como estar jugando con la música, con la idea de conversar con los clásicos, con la idea de lograr además meter ciertos versos parafraseados de la música de Vampire Weekend en Ceniza en la boca, fue una cosa que me estimuló muchísimo. No sé si lo volvería a hacer porque yo siempre cuento esto como anécdota que da gracia, pero luego yo pienso, esto no fue tan gracioso porque sí me obsesioné. O sea, fueron como 3 años de mi vida escuchando solo Vampire Weekend porque los traía como en la cabeza construyendo los personajes y el propio Spotify me decía 2000, lo recuerdo perfecto, 2019, 2020 y 2021, lo único que escuchaba era Vampire Weekend y era como una saturación de su música, de sus ideas, etcétera. Pero quiero creer que Ceniza o sea, que no se parece en nada a Vampire Weekend y eso está muy, muy bien, ¿no? También. Sí, y bueno, ahorita tengo nada más la curiosidad porque por ahí en algún momento mencionaste que debías de hacer la lista de reproducción de acompañamiento y bueno, a ver si ahorita nos cuentas un poco si sí se hizo o no se hizo o está en proceso. Y bueno, también otro detalle que yo recuerdo que mencionabas algo de escribir en la mente como o el personaje de este cuento de Patrick Highsmith y luego sentarse, ¿no? Y cómo recuperas eso que uno a veces está en la calle, está en el supermercado y dices, ay, se me ocurrió este verso, ¿no? Como Sí. que decías, ¿no? Que era muy bueno y tú fuiste muy buena en recordar varios pasajes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo lograste? Sí, lo que nos pasa a todos es que cuando una canción nos gusta mucho y nos significa algo en nuestra vida, siempre que la recordamos, nos genera como ese déjà vu, ¿no? De, ay, esta canción me gusta por lo que me hizo sentir en ese momento. Y a mí me pareció interesante justamente como un reto, como persona que además se olvida de todo, lograr que mi cuerpo fuese como mi propio cuaderno de memoria, ¿no? Y entonces justamente las canciones de Vampire Weekend, a la hora de estarlos escribiendo los capítulos, para mí eran como un recordatorio de sensaciones. Entonces, cuando yo estaba escuchando o estaba escribiendo el primer capítulo con un álbum, digamos, completo y estaba pensando todo el tiempo en qué iban a ser los personajes, cuáles iban a ser las situaciones, cuál era la intención
de la narradora de contar esas cosas en específico, lo hacía escuchando la música para que cuando yo me sentara a escribir ya digamos de forma mecánica en el teclado, cuando las volviera a poner esas canciones me recordaran todo eso que había pensado y pudiera yo decir, ah, no sé, por ejemplo, voy a hablar del suicidio de Diego, que me hizo pensar en esta cosa cuando iba caminando y iba escuchando el minuto 2 de Sympathy de Vampire Weekend y entonces ya me ponía a escribir, ¿no? Y entonces pasaba otra canción y pensaba, ah, y también había pensado que tenía que escribir sobre esto y ya lo empezaba a escribir. Creo que es extraordinario, creo que todos deberíamos de hacerlo porque el cuerpo nunca olvida, ¿no? Y eso permite como que cosas que tú creías que ya no ibas a recordar, te vienen a la, digamos, o sea, a la superficie cuando vuelves a escuchar esos sonidos o esa música. Me parece interesantísimo. Me gustaría volver a hacerlo, pero creo que es muy difícil volver a entrar en ese loop en el que entré en esos años. Sí, y bueno, yo creo que al menos sirvió para la lista, ¿no? Sí, sí tienes esa famosa lista de que deberíamos los Sí, lectores seguir, sí, sí, si ¿sí? ustedes buscan en Spotify y en YouTube, se llama así, buscan Ceniza en la Boca, Brenda Navarro, y está la lista de las canciones, digamos, como más significativas de la novela, ¿no? Porque yo recuerdo que decidí poner, como para hablar un poco del ambiente madrileño, una canción de Tangana, ¿no? O sea, como puse algunas otras que podían dar mayor contexto a la novela, aunque no fuese lo que escuché en loop. En loop escuché Vampire Weekend, pero digamos, la lista de reproducción es un poquito más amplia, no mucho, pero un poquito más amplia. Bueno, pues entonces yo creo que ahora todos los que quieran, si no han leído esta novela, pues podrían ir y acompañarla. Creo que es una muy bonita experiencia. Yo llamo esas novelas jukebox, son novelas que puedes acompañar con una lista de reproducción así Ya, como sí. para ir llegando en ese punto. Tendré que hacer un día mi lista de esos libros, pero bueno, algo también que me parece interesante ahorita que de todo esto que nos has contado es la actualización de este mito que mencionas de Orfeo, porque es algo que se suele decir, yo creo que cualquier estudiante en un momento de prepa ve, ¿qué son los clásicos? Y uno, ay, Dios mío, ¿no? Pero vuelvo siempre a Calvino, digo, es que un clásico nunca termina de decir lo que tiene que Mm. decir, ¿no? Es una gran, gran cita de Calvino, y yo creo que se puede ver con libros de la actualidad, o sea, pienso en Antígona González, de Sara Uribe, ¿no? Que siempre leemos, porque les digo, ¿dónde está? O sea, aunque sea un tema muy específico, el argumento de Antígona González nos sigue Ujú. hablando al presente. Entonces, me Sí, parece sí. increíble que hayas actualizado el mito de Orfeo, que en una primera lectura yo nada más encontraba referentes, no sé, como Patrick Modiano, que tiene esos personajes que Mm. no sé por qué tienen ese instinto de saltar por la ventana y Ya. marca a toda la generación, no solo de hermanos, sino de amigos, ¿no? En El Café de la Juventud Perdida, en Las Hierbas de la Noche, y en esta también otra muy bella novela de otra escritora mexicana, Karen Chacé, que se llama Caer es una forma de volar, y también trata este tema. Entonces eran Mm. mis únicos referentes hasta que te escuché hablar de Orfeo, entonces me parece brillante. Y no sé si también hay algo así para Casas Vacías, ¿no? Sí, para casas vacías tengo también, si buscan casas vacías, Brenda Navarro, también hay una lista de reproducción, que esa sí era como la playlist que utilizaba cuando estaba escuchando, cuando estaba escribiendo, especialmente el primer borrador que sucedió en México. Lo que pasa es que con casas vacías yo no me sentía escritora, ¿no? Yo estaba como experimentando a ver qué sucedía en mis tiempos libres, que eran muchos porque estaba yo desempleada, entonces podía darme como la oportunidad de volver a él y era 2013 y era un año muy complicado en México, ¿no? Era cuando había como este loop de violencia en el que todos los días despertábamos con una noticia terrible y cuando creías que ya no iba a haber algo terrible, nos demostraban que podía haber algo más terrible, ¿no? Y ahora con el paso del tiempo, que ya son 11 años, una comprende que fue una estrategia orquestada, ¿no? Justamente para que pudieran suceder las cosas que sucedieron y que están sucediendo actualmente respecto a la seguridad, a la forma de comprender la política nacional e internacional, la criminalización de las personas pobres especialmente. Y yo creo que ese fue el mood un poco de Casas Vacías, ¿no? Me interesaba, por supuesto, la primera voz porque es la que detona todo, pero también me interesaba poner este otro lado de la segunda voz de un poco a la Selva Almada. No sé si esto desvía un poco, pero según yo no. Alguna vez le preguntan a Selva Almada por qué, no de esta forma tan burda, lo hacen de una forma mucho más inteligente, pero un poco le preguntan por qué utiliza ciertas escenas de sexo y ella responde, bueno, porque los pobres
también las personas pobres también tienen deseo y no les podemos quitar, digamos, ese deseo inherente solo porque crean que la gente de clase trabajadora está un poco deshumanizada, ¿no? Y eso me pareció como súper importante a la hora de construir la segunda voz de Casas Vacías porque me gustaba poner una mujer con todo lo que se le puede cuestionar, ¿eh? No quisiera yo defender muchas posiciones, pero como una mujer deseante, como una mujer que está tratando de conseguir lo que quiere porque sabe que el mundo está en contra, y eso me parecía súper importante porque es lo que yo he visto en las mujeres mexicanas, ¿no? O sea, son mujeres especialmente, yo digo que todas las clases, pero especialmente las de clase trabajadora y especialmente las de clase trabajadora informales, ¿no? Que trabajan en los mercados o digamos que no tienen una nómina, no tienen prestaciones, son mujeres deseantes, son mujeres que están tratando de sobrevivir a este México que impone una violencia muy, muy dura hacia las mujeres y que aún así encuentran un momento de disfrute. Y eso me parece como valiosísimo, digamos, explorarlo dentro de la literatura cada vez más, y lo bueno es que muchas escritoras ya lo están haciendo, ¿no? Pienso en Dolores Reyes, por ejemplo, con Cometierra, que también es una mujer como súper deseante, que busca, digamos, cosas corporalmente, pero que no se despega de la política. Es decir, me encanta pertenecer a esta generación de escritoras. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque me haces pensar en otros detalles. O sea, primero que nada, yo creo que 1984 de George Orwell, que a los que un poco tienen esa libertad deseante que no se le permite a esta clase del mundo kafkiano, que es la burocracia a la que pertenece el protagonista en 1984, es la de los obreros, ¿no? Cuando él logra escapar y ver acá, es como que ahí tendría la oportunidad quizá, ¿no? Para él esa es la única libertad o el único reducto que ve de libertad en un punto de la trama, pero quizá también ahorita me vino a la mente así, a Daenerys Machado Benton, ¿no? Que a mí me pareció algo Mm. muy interesante que ella menciona en su primer libro de cuentos, que es el de, ¿qué? Las 40 vanas, algo así, ¿no? Se me fue ahorita Las el, 40 número. vanas, ¿no? Sí. Ay, somos Sí, malísimos con los nombres, pero sí. sí, pero ese libro de cuentos me acuerdo que precisamente habla del periodo especial en Cuba, ¿no? Que podríamos decir que es un periodo de muchas restricciones, donde hubo muchas dificultades, ¿no? Para todos, y que sin embargo, algo que yo le mencioné la primera vez que la vi, digo, es que noto mucho manejo de la corporalidad, ¿no? Y digo, tal vez estoy en una sobrelectura, pero quizá esa sobrecorporalidad es porque es el último reducto que tienen los protagonistas de libertad, ¿no? Al estar cercados por muchas libertades, al estar cercado por el Estado en muchas situaciones que no pueden manifestar la identidad, como que la corporalidad era lo último que les quedaba, ¿no? Pues al menos me puedo lastimar o al menos puedo sentir, ser deseante, ¿no? De experimentar todas esas sensaciones. Y a ella le fascinó, dice, es que justo era lo que tenía en mente, ¿no? Siempre me dice eso, es que sí, esa era la idea, ¿no? Por eso es tan relevante en ese primer libro de cuentos la corporalidad, ¿no? Algo que se diluye un poco en su segundo libro de cuentos, que es buenísimo y que luego a lo mejor podríamos platicar con ella también, con un Sí, café, pero bueno, deberían. Sí, 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 me sí. recuerda ahorita todo esto que mencionas. Yo retomo esto de la corporalidad porque también era algo que me interesaba mucho en Ceniza en la boca, justamente la autonomía que tiene Diego de hacer con su cuerpo lo que quiere. No sé si las razones son éticas o correctas o lo que sea, no, digamos, no me voy a meter en la cabeza de este personaje, pero el hecho de que él haya decidido arrojarse de un quinto piso, exponer su cuerpo como último acto de vida, me parece muy interesante en términos de lo que están haciendo las personas o digamos las nuevas generaciones, ¿no? Que digamos hay ahora mismo una epidemia de suicidios de la juventud de la que parece que la única solución es medicarles y no escucharles. Y me parecía muy importante e impactante cuando yo leí esta noticia de un niño que sí se arrojó aquí en un barrio de Madrid del sur, del quinto piso y que desafortunadamente murió, pero también otros casos aquí en España, en diversos lugares del país, de niños y niñas que se arrojan. Me parece un acto político no reivindicativo, pero sí un acto político de decir, este es mi cuerpo, yo lo expongo para expresar algo. No sé exactamente qué, pero el uso de esa corporalidad de decir, mi cuerpo también va a hablar y mi cuerpo también te va a mostrar un poco como el enojo que tengo contra el mundo o la decepción o la razón que sea de cada persona, me parece súper importante porque es un deseo, ¿no? Te digo, las, las,
las preguntas éticas que nos podemos hacer al respecto son muchísimas, pero el hecho de que deseen utilizar el cuerpo como una forma de manifestación me parece muy importante y un poco para analizar incluso sociológicamente, ¿no? Sí, justo todo esto que mencionas de como que es interesante desde el punto de vista psicológico, como para ver todas las motivaciones y también esa idea de la manifestación que hay detrás de este acto, ¿no? Sobre todo en la corporalidad y la individualidad. Me recuerda, bueno, ahorita me acabas de recordar esta gran novela, es una de las que se consideraba perdidas, pero la recuperó la UNAM, ahí por si quieren buscar, de El de los claveles dobles, de este escritor realista, ¿no? Clarín, no, perdón, ¿cuál Clarín? Ese es el español. No, Micros, ¿no? Ángel de Campo Ok. Micros, era un gran escritor realista, ¿no? A lo mejor muchos lo conocen nada más por La Rumba, pero esa novela él quiso explorar el caso de un suicidio famoso de Ahumada, ¿no? Creo que era Sofía Ahumada, que se lanzó de la Catedral de la Ciudad de México y todos los periódicos de la época la condenaron y sin embargo él fue el único periodista de la época que dijo, pero ¿por qué lo hizo? ¿No? Y si la idea era, ¿por qué lo hizo? Pues esta novela es la que explora. Y me acabas de recordar, qué bueno que mencionas todo esto, porque pues ve qué tradición literaria ya creo que ya estamos teniendo en la literatura mexicana. Pero bueno, aprovechando de tus primeros inicios y que tengo aquí este libro, no sé, ¿qué opinas de este cuento? A mí me encanta el Es cuento el de que Jauría de Jauría de Perros, Perros, ¿no? sí, Sí. Jauría de Perros, está aquí presente y creo que también la corporalidad es relevante, muy, muy Sí. relevante, y creo que es perfecto para la antología, porque por acá hay otro gran cuento, no me puedo acordar ahorita, Nuestro Punk, de Mauricio González, que precisamente Mm. lo leí y me recordó hasta el final cuando leí tu cuento, que iba en orden, porque soy muy obsesivo, dije, como este cuento que ya había leído, y no sé, bueno, no sé si nos quieras contar un poco cómo fue el proceso de esta antología, cómo Uf, llegaste a este cuento. pues yo creo que recibí la invitación, eh, realmente recibí la invitación como un poco sin esperarla. Eh, yo ese cuento creo que ya lo había enviado a, ay, se me ha olvidado el nombre, pero es la editorial justamente de Daenerys. Eh, recuerdo el director que se llama Mari, que es amigo del hermano de mi mejor amiga, pero que no lo sabíamos, en fin, Twitter y su magia, ¿no? Pero un poco recibí la invitación, yo no sabía bien qué enviar, pero yo ya desde ese tiempo eh, estaba pensando mucho en la violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo recuerdo que ese cuento lo posté en Twitter, en los tiempos en los que Twitter permitía hacer difusión de muchas cosas, no como ahora, y me acuerdo que generó como mucho impacto, especialmente en los hombres, porque les pareció, digamos, muy sexy. Y a mí me parecía como que estaba yo demostrando todo lo contrario, ¿no? Como esto es esta es una violencia muy, muy fuerte, que yo no sabía realmente por qué lo estaba exponiendo, pero sí sabía que había algo ahí justamente como de confundir el deseo, lo que ahora ya hay una conversación pública muchísimo más interesante, pero el deseo, cuando quieres decir que sí, cuando quieres decir que no, por qué estás ahí, por qué te relacionas de una forma, digamos, de igual a igual, pero el poder, etcétera, lo estaba pensando, pero no sabría decirte exactamente por qué. Como creo que salen las cosas, digamos, más auténticas cuando no sabes ni por qué te está saliendo y salió. Y yo lo releí hace como, de hecho lo releí cuando se presentó aquí fue en Cádiz en 2015. Yo iba con mi barriga de embarazada, ¿no? Y lo leí además como ya con esta otra idea de que iba a ser mamá por segunda vez, etcétera, que ya mi cuerpo me estaba diciendo otras cosas. Y me acuerdo que el antologador, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Manuel algo, eh, me dijo, te van a hacer leer un pedacito y las autoridades de Cádiz van a estar al frente y se van a sorprender y espantar muchísimo, ¿no? Y si era una mujer del PP que estuvo ahí, que es el Partido Popular, como el de derecha aquí en España, y sí recuerdo que me miraron con cara de esta mujer que está diciendo, ¿no? Pero fue como muy interesante como contraponer eso que ahora ya se vive actualmente, ¿no? Ya hay muchas escritoras que están expresando muchísimo las violencias corporales en América Latina, pero fue un buen cuento para, digamos, como para foguearme a la hora de leer en frente de públicos ajenos a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Sí, es José Manuel García Gil, José ¿no? Manuel García Gil, exacto, Sí, sí, del 2015. Y bueno, a mí me gusta mucho esta antología, yo la recomiendo. Por ahí también pueden sí. encontrar a Brenda Navarro. Y tengo la duda, ¿es de la editorial la que publicó
90 vanas, estábamos yéndonos a la mitad, es las 90 vanas Ok. de Daenerys. Entonces la editorial es Katakana, si no me equivoco, ¿no? Katakana tenía una revista o tiene una revista en línea, que ahora no recuerdo el nombre, pero Omar tenía como este experimento literario online y yo lo envié ahí por primera vez y luego yo ya le dije a Juan Manuel, bueno, tengo este, no sé si te interesa. Y dijo, sí, sí, claro que me interesa. Sí, una nunca sabe para quién escribe, ¿no? Porque yo Ujú. escribí como a ver qué y lo retomó Omar y luego Juan Manuel, y luego lo lees tú. Creo que eres la única persona que lo ha leído, No, además de ¿cuál? aquellos tuiteros. No, pues es muy interesante, es tema de mi investigación, ¿no? Entonces es importante para mí y yo creo que para muchas personas que se adentran a estas antologías de este grupo literario. Pero bueno, no sé, aprovechando ahorita que nos mencionaste, es una historia muy interesante del proceso de publicación, que no sabía esto que mencionas de como versión digital. Voy a tener que investigar eso porque nos interesa a la revista Irradiación. Pero, por ejemplo, el proceso de publicación que es bastante interesante de Casas Vacías, ¿no? La primera edición, me acuerdo que por ahí salió que era Caja Negra Ediciones. Sí, 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 ¿no? sí, Y fue muy sí. punk de tu parte, me encanta, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de esta editorial, de cómo surgió, cómo se dio la posibilidad de publicarla ahí, y luego cómo llegaste a Sexto Piso. Ya, o sea, yo me acuerdo que digamos, el primer borrador lo leyó Yuri, me dijo que le gustaba y luego lo leyó una amiga que quiero muchísimo, que es editora profesional, y ella me dijo, aquí hay algo, no, digamos, no te detengas, si quieres yo lo envío a varios editores. Yo estaba un poquito en contra de publicar en México justamente por ciertas dinámicas que no me gustan en general, y yo decía, no sé si lo quiero, o sea, no sé si quiero decirle a los editores que me publiquen porque yo no soy conocida, en fin, había como hay una cosa que no me interesaba, digamos, experimentar en ese momento y mi amiga me siguió insistiendo, entonces un poco era como para que no dijeran que era una autopublicación en un sentido peyorativo. Lo que le dije fue, yo necesito que alguien, digamos, pelotee conmigo. Ella, que era editora profesional, me dijo que ella podía hacer ese trabajo, ella me ayudó como al cuidado, digamos, ya muy profesional del libro. Y después yo me acerqué a Caja Negra, que no sé si todavía siga ahora mismo, ya no le he dado seguimiento, pero era un proyecto muy interesante porque era un grupo de periodistas que estaban justamente experimentando cosas muy punk, ¿no? O sea, se habían ganado varios premios de derechos humanos de periodismo, estaban haciendo como un montón de cosas bastante orgánicas y yo les dije, bueno, ¿por qué no nos prestan, digamos, un espacio para poner la novela en línea? Que yo lo que quiero es un poco que se lea y se creó una sinergia muy linda en el que hubo, digamos, un trabajo bastante profesional de parte de todas las personas involucradas e hicimos una impresión, creo que de 30 libros, como para tener una presentación oficial en, ay, en la Suavicrema, que se me ha olvidado el nombre del edificio, pero es que ahí había un centro cultural, la Suavicrema le llamaremos. Lo presentamos ahí con Yuri Herrera, con Sara Uribe, con Oded Alonso, y era como, son 30 libros solamente como para hacerlo, digamos, de forma tradicional, pero quien lo quiera leer, pues lo puede leer online en EPUB o en PDF o en lo que fuese. Y con lo que me encontré fue con un recibimiento muy, yo diría que demasiado entusiasta por parte de la comunidad tuitera, especialmente. Y luego ya yo me enteraba, bueno, que había muchas descargas en la página y la primera vez que fui a México a presentar ya la novela con Sexto Piso, ahora te diré cómo llegué a Sexto Piso, se me acercaban muchas personas universitarias especialmente a decirme, es que yo lo leía y lo enviaba a grupos de WhatsApp completo porque nos parecía muy, muy importante este libro y me acuerdo que Jorge Volpi, cuando todavía mi libro era solo electrónico, me invitó a su clase en la Facultad de Filosofía y Letras. No pude ir la primera vez que me invitó, pero ya luego lo coordinamos. Y nunca se me va a olvidar que llegó un señor como de 70 y tantos años con el libro impreso en A4, ¿no? O sea, a color, con la portada y todo. Y me dijo, es que me gustó tanto que dije, este libro se lo tengo que demostrar, se lo tengo que mostrar a mi esposa y regalárselo. Y me lo llevó para que lo firmara. Yo creo que es de las experiencias más lindas que he tenido. Y luego lo que sucedió fue que Fernanda Melchor recomendó la novela en El País, ya sabes, los mejores libros del año, bla, bla, bla. Fernanda lo recomendó y de ahí me cambió la vida completamente, ¿no? O sea, yo creo que Fernanda Melchor
y Emiliano Monge, digamos, a la hora de compartir la novela, fueron súper importantes para que la novela llegara, digamos, a manos de José Hamad, que es el editor aquí en España de Sexto Piso, y ya José Hamad me invitó a colaborar con ellos y bueno, digamos, lo demás es historia, pero sí, realmente yo creo que no sé si fue muy punk, ojalá que sí, pero sí creo que fue una decisión, muy orgánica y sabia de mi parte y de parte de mi amiga, porque sin su, digamos, sin su insistencia, tal vez no lo hubiera hecho, ¿no? Pues fíjate, es que te digo que yo recuerdo precisamente que leí Casas Vacías en ese PDF de caja negra y que no Ya, fue así de que lo descargara de la página, ¿no? Que yo recuerdo que en el pasillo de la facultad nos decían, oye, acabo de leer esta novela, es muy buena, ¿no? Y me enseñaban un poco en su teléfono y digo, oye, pues suena interesante después de que me contaran y me mostraran que lo tenían ahí en PDF, porque le digo, ¿dónde lo compro, no? Entonces, es que está en la línea, me lo pasó alguien, ni siquiera sabían de la página, ¿no? Y yo me acuerdo que ya, dice, te lo paso por WhatsApp y así en el momento me lo mandaron, ¿no? Entonces uno quiera o no ya ya. en el camión de regreso a la escuela dije, pues voy a empezar a leerla y me piqué, la tuve que terminar casi, no me acuerdo qué materia tenía en ese momento, creo que algo de literatura medieval que ya casi no termino a tiempo para la clase porque primero terminé Casas Vacías, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que ese fue el ambiente que se vivió antes de que llegara a Sexto Piso, que todo el mundo la andaba compartiendo, que todo el mundo decía, era como que de mucho de boca en boca, ¿no? Es que es muy Sí, buena, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras se daba que qué casi todo el maravilla. mundo ya habíamos llegado a tercer semestre y ya la habíamos leído, ¿no? Y me Ah, parece que fue un gran boom de ese momento de empezar a descubrir autores actuales, ¿no? Más allá me da de todos gusto. los clásicos, fue uno de los Sí. primeros pasos, ¿sí? Y de hecho lo menciono porque varias de mis compañeras de generación, cuando les dije, va a estar Brenda Navarro con nosotros ahí, vean el programa, dijeron, ay, me encanta mucho yo, hasta cuando lo leí primero en PDF y luego fui a comprar el libro, ¿no? Cuando salió. Exacto. Porque eso Sí. hicimos todos. Yo creo Ah, que la idea del libro, del PDF, ayuda mucho también a la idea de que sí. pues, te gusta tanto que lo compras, ¿no? Yo creo que al contrario de estos debates del PDF, es el efecto contrario. Totalmente, ¿eh? Totalmente. O sea, yo tengo que decir que para mí que los libros estén en estos canales de difusión, me molesta mucho que digan canales de piratería porque no es piratería, es un canal de compartir conocimiento, además en un país en donde un libro cuesta muchísimo dinero, ¿no? Se siente como una gran responsabilidad decir sí que se lea como se pueda leer, porque justamente quienes realmente están comprometidos con el libro que les ha gustado mucho, lo van a ir a comprar. Es decir, es como una rueda o una bola de nieve que no hace que tú pierdas, sino al contrario que ganes y que además le ayuda un montón a las editoriales a una, digamos, a una estrategia de boca en boca que más que perjudicar, ayuda. Hace unas semanas mi hermana me escribió y me dijo, pásame la novela en PDF y yo así de, no tengo la novela en PDF, pero te sirve el EPUB que lo puedo buscar en estos canales y en realidad era porque hay ahora una moda que me parece preciosa de imprimir todo el libro como en un llaverito. Y fue como súper lindo, fue como ella me preguntó, espero que no te moleste, y yo así, no me molesta nada, mira las cosas tan maravillosas que se pueden hacer cuando compartes conocimiento. Entonces ahí hay como que tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que necesita el mercado editorial para dar, yo diría que mayores beneficios a todo el conjunto de personas que se involucran en hacer un libro, ¿no? O sea, desde quien escribe, quien edita, quien imprime, quien maneja las facturas, y entre que la gente, especialmente en América Latina, tiene el derecho de leer la literatura que se está haciendo sobre el mundo, pero digamos sobre América Latina. Otra conversación existiría en Estados Unidos o en Europa, en donde hay un montón de apoyo, especialmente en España, o sea, después de la pandemia, el mercado editorial español ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que es importante hacer esos matices. Claro, todos quisiéramos vivir de nuestro trabajo, especialmente los escritores y escritoras que recibimos el 10% de nuestro trabajo, ¿no? Y que las distribuidoras también juegan ahí un papel importante, pero mientras no haya esa discusión, me parece absurdo que la gente quiera penalizar que las personas quieran leer. Es que me parece de locos, ¿no? Que una persona quiera leer algo debería de ser motivo de festejo. Totalmente, coincido. Yo soy un punk y también todas mis clases siempre les digo, ahí está el PDF, ¿no? Si les gusta, compren el libro, todo lo tengo ahí. No pregunten cómo lo conseguí, ¿no? Exacto. Nomás no digan quién se los dio. Exactamente. Entonces, pues, no sé, yo creo que estamos en muy buen tiempo para ir cerrando y una de Ok. nuestras preguntas para ir cerrando son tus lecturas, ¿no?
Nos has Ok, dado muchas recomendaciones, pero yo creo que es muy bueno, se ha ido haciendo buena esa costumbre de que nos recomiende qué está leyendo Brenda Navarro, ¿no? Para que ok. pues, ir moviendo también boca en boca o alguno que te haya gustado mucho para recomendar. Sí, pues mira, justamente ahora estoy en un periodo de leer mucho en inglés, eh, como por abrir mi propia mente a saber qué está sucediendo en ese idioma. Y leí un libro que por supuesto no me voy a acordar del apellido de la autora, pero es muy fácil buscarlo, que se llama Idaho, que me gustó muchísimo. Es Emily, no sé qué, pero es una escritora muy joven que escribió una novela preciosa de esas que parecen imperfectas, pero justamente por esa imperfección es totalmente maravillosa. Luego leí un libro que se llama Gilead, que ganó un premio Pulitzer y que por supuesto no me acuerdo de la autora, pero es famosísima en Estados Unidos, que es la carta de un sacerdote a su hijo y va contando un poco la historia de Iowa. Un Iowa un poco inventada, un Iowa un poco real, ¿no? De Estados Unidos, de las diferencias raciales, de la religión, de la vida misma, que también me impactó muchísimo. Y empecé a leer a James Baldwin, que también habla mucho sobre el racismo y sobre la forma de habitar el mundo de una forma bastante política y aguerrida. ¿Y qué otra cosa he estado leyendo? Eh, bueno, estoy leyendo un libro sobre maternidades y de ese sí no me acuerdo, la verdad, ni el nombre, ni de la autora, ni del libro, pero me llamó mucho la atención porque era como una hija hablando de su madre de una forma mucho, eh, como bastante despectiva, pero con mucho amor, y ese tipo de lecturas me interesan mucho. Si quieres, luego lo pongo ahí en Facebook de Verbo con Misura y pongo el nombre para que lo sepan. ¿Y qué otro te puedo decir que me ha interesado un montón ahora? Bueno, leí un libro que se llama Small Rain de Garth Garwell, que es precioso y que habla mucho de estas conexiones entre las parejas entre diferentes, digamos, nacionalidades y diferentes lenguas y es como muy lindo. Eso es lo que estoy leyendo ahora. Y de América Latina, déjame pensar alguna cosa para no irnos sin América Latina. Ostras, no me acuerdo de ninguno que haya leído ahora de América Latina. Bueno, acabo de releer La tumba de José Agustín, un poco Ciudades desiertas y Las muertas de Ibargüengoitia, que para mí son, especialmente Ciudades desiertas y Las muertas, me parece que son grandes referentes de la literatura mexicana y de las que deberíamos de seguir hablando muchísimo. Se habla mucho, pero deberíamos de seguir hablando más. No, me encanta porque justo mi novela favorita de José Agustín es Ciudades Desiertas. Es Para que mí es hermosa, es sí. hermosa, sí. Y es Pero, hermosísima, ajá, ¿eh? sí, es muy buena y se consigue también fácilmente por si quieren. Entonces, no, pero te iba a decir que has mencionado a muchas autoras, a Daenerys Machado Bento, a Selva Almada, ¿no? O Sí, sea, a Dolores Reyes, yo creo que sí hay sí. varias ahí. Yo, por ejemplo, ahorita que mencionas de maternidades, me encantó muchísimo esta novela de Nueve Lunas de, ay, esta autora De se me acaba Gabriela de ir, Wiener, ¿no? Gabriela Wiener, sí. Sí, sí, sí. Todo lo de Gabriela Wiener es buenísimo. Ajá. Se me olvidó una que es para mí la mejor novela del año pasado escrita en América Latina, que es Las niñas del Naranjal de Gabriela Cabezón Cámara, que es Ah, una novelaza. Es una novelaza que responde justamente a todo lo que hemos estado hablando, responde a musicalidad, responde a juego del lenguaje, responde a historia, responde a roles dentro de la sociedad, responde a colonialismo, responde a cuestionamientos de cómo nos relacionamos con la naturaleza, responde a un montón de conversaciones y creo que no se le ha leído de forma tan contundente como debería de leerse. Para mí realmente la mejor novela escrita el año pasado. Es un novelón, ¿no? Me ha gustado un montón esa novela. pero es que Gabriela Cabezón Cámara es buenísimo. Bueno, yo creo Es que ya todo el buenísima. mundo deberíamos de tenerla en el radar desde La Virgen Cabeza, que es Sí, una sí, sí, también novelaza, o sea, sí, sí, es muy, muy buena. Y bueno, creo que, ¿no será Emily Ruskovich de la novela que sí mencionabas lo de es, Aida? sí lo es, Sí, sí, yo sí. por ahí ya la había visto y la tengo pendiente en mi carrito de compras. Pero bueno, ahora sí, nuestra siguiente dinámica normalmente es que nos menciones si tienes un proyecto nuevo que te gustaría Ok. comentarnos, ¿no? O, en todo caso, dónde te podemos leer, dónde podemos leer más de Brenda Navarro o dónde podemos tener las noticias de Brenda Navarro. Pues las noticias de Brenda Navarro, no hay noticias de Brenda Navarro.
actuales, yo creo que estoy en un momento en el que acepto como cositas muy puntuales, como de gente querida a la que quiero, porque creo que hay una saturación de Brenda Navarro y que Brenda Navarro, la escritora, tiene que silenciarse un poco y escuchar, y es un poco lo que estoy haciendo. Estoy leyendo un montón. Sí estoy escribiendo, hay un primer borrador de la tercera novela. Sí sé a dónde quiero ir, pero me lo estoy tomando con muchísima calma porque no hay necesidad de publicar todo el tiempo, no hay necesidad de estar en las plataformas todo el tiempo. Hay un montón de escritoras, hay un montón de libros. Una tiene que aprender a tener una relación, digamos, poco conflictiva con su propio trabajo literario, que es un poco o mucho de estar respirando. No hay prisa, ¿no? Entonces me lo estoy tomando con tranquilidad, y en ese proceso se me apareció otra historia, entonces estoy como entre dos historias, tranquila, disfrutando y pensando realmente en que tengo que estar callada por un tiempo. Realmente yo creo que lo necesito como persona, pero también creo que las lectoras necesitan no saber de mí para que cuando vuelva a salir un libro se aboquen al libro y no al personaje de Brenda Navarro tuitera o al personaje, digamos, público, porque eso no tiene nada que ver con mis intereses literarios, ¿no? Digamos, Twitter siempre ha sido como un espacio un poco de autoficción, un poco de estarme comunicando con las personas en general, y desafortunadamente Elon Musk nos lo está quitando, ya no hay mucha conversación, y es una gran pena porque a mí me gusta muchísimo más que hablar y muchísimo más que escribir, lo digo de verdad. Me gusta mucho leer y me gusta mucho saber qué pasa en el mundo, ¿no? Entonces creo que ese es el momento de que Brenda Navarro esté calladita. Bueno, pero sin duda tus redes sociales siempre sirven para que te sigamos la pista, si va a haber una nueva Sí, presentación, si va a haber una nueva entrevista, sí, o si cuando salen los libros, que espero que no sea tan pronto, que te tomes tu tiempo y que salgan unas novelazas como las que nos has estado entregando. No, pero muchas bueno, esa podría gracias. ser el presentación. Y bueno, yo creo que sería bien que termináramos una entrevista cortita, dejar a Brenda Navarro descansar. Entonces, ¿te parece bien que hasta aquí llegamos? Hasta aquí ¿O todavía llegamos. tienes algo que mencionar todavía extra? No, yo creo que no. Bueno, solamente decir que me encanta que haya como tantas iniciativas literarias en México. Me parece que México es un país como con muchísimas expresiones artísticas, que nunca deja de reinventarse, de reexperimentarse. Se hace mucho por amor al arte. Ojalá no fuera solo por amor al arte y tuviera una remuneración de tiempo, de esfuerzo, económica, etcétera, pero o sea, que México sepa que admiro mucho a nuestro país, admiro mucho cómo la gente, a pesar de cómo el Estado mexicano siempre termina por generar un montón de violencia estructural, sabemos cómo ejercer nuestros derechos culturales, y eso me parece una de las grandes cosas por las que me siento orgullosa de pertenecer a ese tipo de sociedad, y que esa sociedad además me respalde, ¿no? Yo siempre bromeo diciendo, mi barrio me respalda, que es México, y me respalda bien, y me siento muy, muy, muy feliz de que pueda tener conversaciones como la que he tenido contigo, y ojalá haya muchas más, y ojalá coincidamos personalmente, que tengo muchas ganas. Sí, Ojalá eso suceda pronto. claro que sí. Pues no me queda más que volverte a agradecer, ¿no? Por haber aceptado la invitación, por haber hecho espacio en tu apretada agenda para vernos esta esperada entrevista, ¿no? Creo que desde el capítulo 1 estamos diciendo Ay, que sí. podamos ver a Brenda Navarro. Sí, entonces te agradezco. Les agradezco a todos los que nos escucharon en este horario. En México es así como las 2 de la tarde, a lo mejor están en el trabajo, pero por allá por España a lo mejor teníamos más espectadores. Buenas noches allá, buenos días, tardes por acá. Y bueno, les recuerdo otra vez que ahora hay nueva convocatoria. Pueden mandarnos sus textos, todo lo que quieran. Ya saben que nuestra convocatoria es de temática libre y va a estar abierta, no me acuerdo bien, pero es por finales de septiembre. Ahí tienen la fecha, no se la pierdan. No se pierdan la oportunidad de publicar con nuestro número, que es, creo que ya es el 16. 16, entonces, por favor, ahí ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Va a haber más episodios de Verbo con Misura y pues muchas gracias, ¿no? Manténganse atentos y descansen. Gracias, hasta Hasta luego. luego.